Bienvenidos nuevamente al curso virtual de Filosofía Jurídica. Hoy vamos a explicar el tema 4, que hace referencia precisamente a la filosofía jurídica y su objeto de estudio. La filosofía jurídica. La filosofía del derecho es una rama de la filosofía. Esto para aclarar alguna de las dudas y debates que hubieron en algún momento, en los que no sabían si la filosofía jurídica era una disciplina jurídica o una rama de la filosofía. Y hoy en día podemos afirmar que ciertamente la filosofía jurídica es una disciplina filosófica. Por eso es que mencionamos en un inicio, para definir a esta disciplina, que es una rama de la filosofía. ¿Cuál es su objeto de estudio? Su objeto de estudio viene a ser el ser del derecho, es decir, el derecho vendría a ser su objeto de estudio, pero el derecho desde una visión filosófica. Por eso mencionamos acá en esta diapositiva que la filosofía del derecho es una rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio el ser del derecho, con respecto al espíritu del hombre en determinado lugar y tiempo. De esta definición, ¿por qué decimos con respecto al espíritu del hombre? Nos referimos a las filosofías que han aportado precisamente muchos intelectuales, filósofos o juristas que en determinado tiempo histórico han podido aportar con su teoría acerca del derecho, ¿no? Hicieron filosofía del derecho. Objeto de la filosofía jurídica. Ustedes deben tener en cuenta cuál va a ser este objeto de la filosofía, es decir, qué se va a estudiar, qué van a poder ustedes aprender durante este semestre en esta materia de filosofía jurídica. Primero vamos a hacer mención a lo que decíamos hace un momento respecto a la filosofía jurídica. Se va a hacer una reflexión, y eso es la filosofía en general, una reflexión, ¿no?, acerca de algo en este universo en el que nosotros nos desenvolvemos. Aquí pero vamos a hacer una reflexión puntualmente acerca del derecho, desde la investigación de sus causas hasta las más recientes teorías, desde las razones que han dado origen a este derecho como lo conocemos y cuáles han sido sus primeros principios. Entonces, ese es el objeto de la filosofía jurídica. Y para que ustedes tengan esta idea bastante clara, vamos a hacer una diferencia entre los dos objetos que tiene la filosofía jurídica: el objeto material y el objeto formal. El objeto material se refiere al derecho, a ese conjunto de normas jurídicas. Por eso hace un momento, cuando hacíamos la definición, dábamos la definición de la filosofía jurídica, decíamos: es una disciplina filosófica que va a estudiar al derecho mismo. Entonces, por eso decimos que su objeto material es el derecho, ese conjunto de normas jurídicas. Pero su objeto formal vendría a ser la investigación acerca de ese conjunto de normas e instituciones jurídicas. Vamos a ver el punto de vista del derecho. Por ejemplo, para los idealistas, ¿qué será el derecho? ¿Y qué será el derecho para los materialistas, por ejemplo? Ahí vendría a hacerse la diferencia entre lo que ustedes deben entender por objeto material y por objeto formal, ¿no? Entonces existe esta diferencia en cuanto al objeto formal, el punto de vista acerca del objeto material, que sería el derecho. Espero que les haya quedado bastante clara esta idea. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿De qué trata la filosofía del derecho? Trata de la búsqueda acerca de todo lo que implica el derecho, de las instituciones del derecho, de las normas del derecho, y también de la solución a esos problemas que el derecho posee. Uno de esos problemas, por ejemplo, bastante interesantes, donde se puede filosofar bastante, es el tema de la justicia, que al final de cuentas el derecho lo que busca alcanzar es justicia. Y vamos a ver nosotros, ese es uno de los problemas constantes del derecho, si el derecho realmente posibilita que la gente alcance la justicia o no. Bien, entonces, ¿de qué trata la filosofía del derecho? Trata de la búsqueda
de la solución a esos problemas que tiene la ciencia jurídica. La filosofía del derecho tiene dos funciones principales. O sea, ¿cuál es la función que ustedes le van a dar más allá cuando ya ustedes sean abogados propiamente, ¿no? Entonces les va a facilitar a ustedes estas dos funciones. Primero, la función crítica para que ustedes puedan hacer realmente una crítica del derecho, supervisando el uso de los conceptos, los métodos del derecho, cuánto les ayuda la doctrina y cómo ustedes también pueden aportar con sus críticas. Entonces, una de esas funciones es la función crítica. La otra función es la función orientadora. Esta función les va a permitir a ustedes mostrar al derecho. Como decíamos, ustedes van a criticar algo, no van a ser criticones simplemente, sino que van a ser propositivos, van a proponer algo acerca del derecho. Y esta función orientadora se refiere a aquello. Van a mostrar lo que no debe ser en el derecho, lo que no debe hacerse en el derecho, y cómo no se debe construir los saberes jurídicos. O sea, a ustedes les va a orientar a partir de que analicen filosóficamente el derecho, van a poder ser críticos y orientar también. Pueden aportar ustedes mismos con teorías acerca del derecho, desde una visión filosófica. Muy bien, entonces esas son las dos funciones de la filosofía jurídica. ¿Cómo estudia al derecho la filosofía jurídica? Hemos dicho, el objeto de estudio de la filosofía jurídica es ciertamente el derecho, su objeto material. En efecto, el jurista stricto sensu, es decir, el jurista realmente el que se ocupa del derecho, de estudiar al derecho, de ponerlo en práctica, utiliza una serie de nociones. Dice el derecho, las normas, el sujeto, la relación jurídica, la justicia, entre otros términos que ustedes van a ir aprendiendo ya en las distintas materias. El jurista da por supuesto estas definiciones. ¿Qué quiere decir esto? Un abogado puede saberse la norma de principio a fin, pero un filósofo del derecho no va a dar por supuesto un problema, no se va a ir al concepto de las normas jurídicas, no se va a ir al concepto de las instituciones jurídicas, no va a ir a la parte dogmática. El filósofo del derecho se cuestiona. Por eso es que aquí, como les puse ahí resaltado, el filósofo del derecho va a encarar el problema del derecho. No va a dar nada por supuesto. No va a haber presupuestos para el filósofo del derecho. ¿No? El filósofo del derecho va a estudiar al derecho desde una visión filosófica científica, tratando de llegar a un esclarecimiento cabal de esos conceptos. Así, por ejemplo, ¿no es cierto?, el concepto del derecho. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es derecho? Ustedes me dirán, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del ser humano en sociedad. Esa es una concepción de lo que es el derecho. Pero ¿el derecho será realmente solamente un conjunto de normas jurídicas? Cuando ya se plantean ustedes si el derecho es solamente esa definición o implica algo más, ya estarían filosofando, ya estarían poniendo en práctica esta filosofía jurídica porque van a hacer una reflexión conceptual. No se van a dedicar solamente a criticar al derecho o repetir, ser simples repetidores, no. El filósofo del derecho reflexiona, va a ser crítico y también va a orientar en último término. Entonces eso es lo que ustedes deben poder hacer a partir de esta materia, ¿no es cierto? Ser críticos, analíticos, utilizar esos conocimientos, cuestionarse si realmente lo que dicen los libros es cierto o no. Entonces así se hace filosofía. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Filosofía del derecho y ciencia del derecho. Podemos hacer una diferencia entre estas dos. La ciencia del derecho es la que estudia la parte dogmática del derecho
Y la filosofía del derecho, como hemos mencionado, va a hacer una reflexión, va a estudiar al derecho, pero desde una visión netamente filosófica. ¿Qué podemos mencionar que tienen en común tanto la filosofía del derecho como la ciencia del derecho? Ambas tienen el mismo objeto de estudio, que es el derecho. Es el conjunto de normas jurídicas. La filosofía del derecho, decíamos, tiene como objeto material al derecho mismo. Y el derecho tiene como objeto de estudio a ese conjunto de normas jurídicas, la ciencia del derecho. Entonces, la filosofía del derecho y la ciencia del derecho comparten el objeto de estudio, pero se diferencian en el ámbito de la realidad estudiada. Por ejemplo, en filosofía del derecho no vamos a abocarnos a los conceptos, a lo que serían los artículos, por ejemplo, de las normas jurídicas. En filosofía del derecho vamos a estudiar al derecho, pero con respecto a la vida en general. Por ejemplo, lo que les planteaba hace un momento, el tema de la justicia, que es un tema de debate filosófico. Lo podemos estudiar en lo que sería la filosofía del derecho, haciendo una reflexión. Por ejemplo, si en la vida diaria, si nosotros vamos a preguntar a las personas en la calle si realmente creen que en Bolivia hay justicia o no, entonces nosotros vamos a enfocar desde la filosofía del derecho un tema, una definición de lo que es la justicia, pero lo enfocamos respecto a la vida jurídica, es decir, cómo se percibe en la realidad, y podemos hacer una reflexión a partir de aquello. Entonces es distinto cuando se estudia al derecho en la filosofía del derecho y cuando se estudia el derecho en la ciencia misma del derecho, ¿no? Espero que hayan podido entender a qué se refiere este punto. Bien, pasamos a esta diapositiva en la que nos planteamos un interrogante. ¿Quiénes deben estudiar filosofía jurídica? Ahí podemos ver en los dos dibujitos que se los puse en la diapositiva. ¿Será un abogado el que debe estudiar filosofía jurídica o será un filósofo el que tiene que estudiar? Pues la respuesta vendría a ser de que ambos necesitan estudiar la filosofía jurídica, tanto los abogados así como también los filósofos. Sin embargo, las últimas aportaciones que hicieron en filosofía jurídica vienen de los abogados específicamente. ¿Por qué? Porque son los abogados los que ya tienen el conocimiento previo acerca de lo que es el derecho. Entonces van estudiando las normas jurídicas, las instituciones jurídicas, las relaciones jurídicas. Por lo tanto, entonces ya tienen un conocimiento jurídico que les permite, ya con conocimiento filosófico, hacer reflexiones acerca de esos fenómenos jurídicos, hechos jurídicos, instituciones jurídicas. Entonces, ciertamente, si un filósofo pretendería estudiar la filosofía jurídica, tendría también que de alguna forma tener un conocimiento jurídico. Entonces, no estaría de más que alguno de ustedes pudiera estudiar también filosofía para complementar el ámbito del derecho, y así ustedes podrían ser realmente filósofos jurídicos, ¿no? Porque van a tener ese conocimiento filosófico y también el conocimiento jurídico. Entonces, eso es a lo que se refiere precisamente este punto, ¿no es cierto? Entonces, los mejores filósofos del derecho recientes dominarán generalmente la parte jurídica, porque han estudiado el derecho, dedicándose inclusive a la práctica jurídica. Eso quiere decir que han litigado, que han sido abogados litigantes o han participado en la administración de justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre todo, se tiene que tener conocimiento del derecho, pero también conocimiento filosófico. Entonces, por eso llegamos a la conclusión de que ambos deberían estudiar, tanto los abogados como los filósofos, a la disciplina jurídica de la filosofía del derecho. ¿Por qué deben estudiar filosofía del derecho en esta carrera que ustedes han elegido para su profesión? La respuesta la tienen ahí en la diapositiva y espero que ustedes puedan ponerla en práctica realmente. Porque el auténtico jurista hace uso permanente de la actitud crítica del saber filosófico. Esto consiste en una conciencia de una perpetua lucha contra la certeza absoluta, que en cuanto absoluta es dogmática. ¿Esto qué significa?
que ustedes tienen que ser auténticos abogados, hacer críticas acerca inclusive de las teorías del derecho, no dar por cierto algo. A eso se refiere esa lucha contra la certeza absoluta, porque nadie tiene la verdad en sus manos, nadie tiene la última palabra en sus manos. Ni siquiera esos grandes filósofos, por ejemplo, que ustedes están estudiando en distintas materias, ni Sócrates, ni Aristóteles, ni Platón, ni Kant, ¿no es cierto?, ni Augusto Comte. No, ellos no han tenido esa certeza absoluta, porque si alguno hubiera creído que su predecesor o sus filósofos anteriores tenían la verdad absoluta, no habrían hecho filosofía, porque la filosofía se trata de hacer una reflexión constante, investigar constantemente, no dar por hecho o decir esto sí es cierto, creo en este filósofo y punto. No, entonces no existe esa certeza absoluta para el filósofo del derecho. Siempre va a tener que buscar nuevas posturas, nuevas posiciones, nuevas teorías para ir generando crítica, ¿no? Porque cuando uno critica tiene que hacerlo con fundamento. No puedes criticar simplemente por hacerlo, digamos, por llevar la contraria. Si lo haces no serías un crítico, serías un criticón, por ejemplo, ¿no? Entonces las personas que son críticas lo son porque van a plantear algo a través de la crítica que van a hacer. Y eso se hace en filosofía, precisamente. Bien, pasamos al siguiente punto. Bien, ¿por qué deben estudiar? Continuamos, ¿no es cierto?, con este argumento, porque es bastante complicado hacerles entender a ustedes que están iniciando la carrera, porque muchos de ustedes inclusive han elegido esta carrera porque quizás no les gustan las matemáticas o no les gusta, qué sé yo, los números u otro tipo de ciencias. Entonces, muchos eligen el derecho, pero no realmente por esa vocación. Entonces, pero esta materia lo que pretende hacer la filosofía del derecho es que ustedes puedan comprender esta ciencia que han elegido para profesionalizarse. Entonces, ustedes muchas veces se preguntan cuando inician la carrera en primer semestre y ven su horario, su pensum académico y leen filosofía del derecho y dicen, ¿para qué me va a servir? ¿Por qué debo estudiar filosofía del derecho? Si yo quiero ser abogado, ¿qué tiene que ver la filosofía? Entonces, aquí lo que queremos hacer en este tema es a ustedes adentrarlos en el hecho de por qué sí es bueno estudiar filosofía del derecho en esta carrera. La filosofía del derecho les va a enseñar a ustedes a leer, pero de manera crítica y objetiva, ¿no? Entonces tienen que leer constantemente, tienen que hacer un hábito de la lectura. Y objetivos, es decir, tienen que ser objetivos, no tienen que ser subjetivos, irse por las tangentes, por ejemplo, o venir con un pensamiento ya, digamos, una postura formada o que no quieran aceptar críticas. Entonces, ¿qué tienen que aprender a leer? A ser críticos una vez que lean, y que leyendo también puedan ustedes hacer fundamentos objetivos, ¿no es cierto? A eso se refiere. Podrán encontrar entonces en la obra de los juristas más grandes que han visto, así como también los filósofos, fundamentos, posturas contrapuestas que les permitirán a ustedes ser más críticos realmente. Y esto se da además porque si ustedes leen, si ustedes van a ser críticos, van a ser objetivos, van a ser realmente muy buenos abogados. Porque el buen abogado se caracteriza por ser crítico, por ser objetivo, por proponer algo, siempre proponer, no darse por vencido, sino buscar respuestas, por ejemplo. Entonces, ustedes van a poder realmente, a partir de lo que es la filosofía del derecho, ser críticos con fundamento. Ser diferente a otros abogados que simplemente se convierten en repetidores de las leyes, o los codigueros, como los llaman en otros países, que son aquellos que repiten lo que dice el código, pero no analizan esas normas que se encuentran insertas en los códigos, ¿no? Entonces, les es muy útil, les sirve muchísimo en la formación del abogado estudiar filosofía del derecho. Y como les mencionaba, ¿por qué deben estudiar filosofía del derecho en esta carrera? Por cultura jurídica. El buen abogado debe estar preparado
tanto en la parte práctica para resolver los problemas de los clientes, pero también deben estar preparados mentalmente. Deben estar dotados de cultura jurídica. El abogado que aprende teoría del derecho está un paso por delante del simple litigante o codillero, es decir, de esos que conocen las normas. Hasta inclusive existen los tinterillos, por ejemplo, que no han estudiado derecho, pero que saben todo acerca de los procesos. Ellos les pueden decir plazos, a qué instancias deben acudir, qué recursos deben interponer. Saben porque ya están en el mundo litigante, pero lo que no saben es la teoría del derecho. Y esa teoría del derecho la aprenden en la universidad durante estos 4 años de estudio que ustedes van a tener. Entonces, así es como podemos concluir de que ustedes realmente van a ser buenos abogados si comprenden la filosofía del derecho y comprenden todo acerca de la teoría de la ciencia jurídica. ¿Qué aprenderemos entonces durante este semestre? ¿Qué aprenderán en filosofía jurídica? Van a aprender 3 órdenes del derecho: el orden normativo, el orden social y el orden ético. Entonces, todo eso implica dentro de la materia o el contenido que vamos a tener. Entonces, en los primeros 3 temas hemos tenido una introducción para que ustedes de manera general sepan qué es la filosofía, cuándo nació la filosofía, cómo surgió, quiénes son los filósofos que han aportado a lo largo de la historia, para ahora ya puntualmente abocarnos a lo que sería el estudio del derecho. Entonces vamos a responder a esas preguntitas que se nos puse en las burbujas. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el Estado? ¿No es cierto? ¿Qué es el origen del derecho? ¿Qué son las leyes? ¿Por qué están en vigencia? Todo esto implica que ustedes van a aprender cultura jurídica. Van a ser personas cultas, ¿no es cierto? Porque van a conocer distintas teorías y posturas filosófico-jurídicas. Y con eso damos por concluido este 4º tema de la materia. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.